Muy bien, el 1 de agosto de 2026, múltiples fuentes de inteligencia occidentales confirmaron que Rusia había comenzado a trasladar elementos de la 76ª División de Asalto Aéreo de la Guardia y unidades especializadas Spetsnaz desde el Distrito Militar Occidental hacia las fronteras con Finlandia y los estados bálticos. No se trata de una movilización general, no se trata de un desfile militar anunciado públicamente, se trata de discretos movimientos ferroviarios realizados al amparo de la oscuridad, traslados nocturnos de equipos y de la aparición repentina de baterías adicionales S-400 dentro del corredor de Kaliningrado. Los principales titulares de los medios describieron todo esto como una maniobra rutinaria. Rusia vuelve a exhibir músculo cerca de la OTAN. Ese fue el marco que les presentaron, pero aquí está la frase que casi nadie relacionó con el resto de los acontecimientos. La misma semana en que esas unidades de élite comenzaron a desplazarse, el ejército de Estados Unidos anunció que retrasaría el estacionamiento permanente de una brigada blindada adicional en Polonia. La explicación oficial fue una recalibración logística. La explicación no oficial, según dos asesores del Congreso estadounidense que hablaron bajo condición de anonimato, fue otra muy distinta. Los inventarios de misiles Patriot y THAAD destinados a proteger esa brigada seguían encontrándose en niveles críticamente bajos después de la campaña contra Irán. Quédense con esa frase. Vamos a volver a ella varias veces porque prácticamente todas las capas de este análisis terminan conduciendo de nuevo a ese mismo punto. Quiero presentarles un concepto al que denomino la trampa de la capacidad para dos frentes. Cuando una gran potencia ya está consumiendo municiones avanzadas y capital político en un teatro de operaciones, cualquier señal militar creíble en un segundo escenario la obliga a tomar una decisión prácticamente imposible: reforzar la nueva amenaza y debilitar todavía más el primer frente, o ignorar la nueva amenaza y transmitir una imagen de vulnerabilidad a todos los observadores. Cualquiera de las dos decisiones acelera exactamente el problema que intentaba evitar. Eso es la trampa de la capacidad para dos frentes, y Washington está entrando en ella en este mismo momento. Antes de analizar cada una de sus capas, conviene explicar con precisión por qué este marco analítico resulta mucho más importante que los titulares individuales sobre los que se construye. La mayor parte de la cobertura sobre la competencia entre grandes potencias trata cada escenario como si fuera una historia completamente independiente. Ucrania es un asunto exclusivamente relacionado con Ucrania. Irán pertenece al ámbito de Oriente Medio. Los países bálticos corresponden a la OTAN. Los analistas suelen especializarse por regiones, y esa especialización acostumbra silenciosamente al público a pensar en compartimentos separados. Pero quienes toman las decisiones en Moscú, Washington, Pekín y Teherán no piensan de esa manera. Ellos piensan en restricciones compartidas: un número limitado de misiles, interceptores, una cantidad limitada de atención política y una tolerancia limitada al sufrimiento económico por parte de unas poblaciones que finalmente votan. La trampa de la capacidad para dos frentes aparece precisamente cuando dejamos de analizar cada teatro de operaciones por separado y comenzamos a estudiar la restricción común que los conecta a todos. Permítanme explicar sus diferentes niveles uno por uno, y después presentaré la versión más sólida posible del argumento contrario, porque esa es la única manera de comprobar si este marco realmente resiste un análisis riguroso. Primera capa: el momento elegido no fue casual. Rusia no desplazó estas unidades en febrero, cuando los portaaviones estadounidenses llegaban al Golfo Pérsico y las primeras oleadas de ataques todavía estaban siendo planificadas. Esperó hasta después de 13 noches consecutivas de bombardeos.
Esperó hasta que el informe del CSIS sobre el agotamiento de los misiles interceptores se hizo público. Esperó hasta que Alemania y España rechazaron públicamente incorporarse a la coalición naval del Estrecho de Hormuz. Esperó hasta la votación en la Cámara de Representantes que limitó nuevas autorizaciones para ampliar la escalada. Y esperó hasta que el propio Pentágono reconoció discretamente que la base industrial de defensa se encontraba sometida a una presión extrema. Moscú observó en tiempo real cómo el reloj de las reservas de municiones estadounidenses avanzaba inexorablemente. Solo entonces desplazó sus fuerzas de élite. Eso no fue una coincidencia, fue una estrategia cuidadosamente secuenciada y merece la pena detenerse un momento para comprender hasta qué punto esa secuencia refleja disciplina estratégica. Un actor menos paciente habría movido sus tropas en cuanto la atención estadounidense se desplazó hacia el sur, intentando aprovechar una ventana antes de que Washington pudiera reaccionar. Moscú hizo exactamente lo contrario. Esperó hasta disponer de una confirmación pública, documentada y reconocida incluso en el Congreso, de que el agotamiento de los arsenales era una realidad y no una simple hipótesis. Esa diferencia resulta fundamental. Nos indica que el traslado de la 76ª División de la Guardia no fue una improvisación oportunista. Fue una decisión adoptada únicamente después de que se alcanzaran determinados umbrales de evidencia, y esa es precisamente la firma característica de un plan de contingencia preparado con antelación y activado cuando se cumplieron unas condiciones previamente definidas, no de una reacción improvisada sobre la marcha. Segunda capa, no se trata de unidades cualquiera. La 76ª División de Asalto Aéreo de la Guardia es la misma formación que participó en las rápidas operaciones aerotransportadas durante la fase inicial del conflicto en Ucrania. Su entrenamiento está orientado hacia la velocidad, la sorpresa y la creación de hechos consumados antes de que el adversario tenga tiempo suficiente para construir un consenso político. Los elementos Spetsnaz que están siendo trasladados están especializados en reconocimiento profundo, sabotaje de infraestructuras y aislamiento de nodos estratégicos. Su despliegue frente a Finlandia y los estados bálticos genera inmediatamente una necesidad operativa para la OTAN. Los sistemas de defensa aérea, que ya se encuentran distribuidos al límite de sus capacidades en 3 continentes distintos, deben ahora redistribuirse una vez más o aceptar una reducción de cobertura. Cada batería Patriot que permanezca en Europa será una batería que no podrá reforzar el mando central estadounidense, y cada batería que abandone Europa enviará un mensaje político a las capitales bálticas, que han pasado a ocupar un lugar secundario. Conviene comprender por qué esta división posee un peso tanto simbólico como operativo. Las unidades concebidas para operaciones de conquista rápida no están diseñadas para mantener territorio durante meses. Su propósito consiste en comprimir el tiempo disponible para la toma de decisiones. Toda su doctrina busca reducir el ciclo de respuesta política y militar del adversario hasta el punto de hacerlo irrelevante. Cuando una unidad de este tipo aparece cerca de una frontera, la pregunta importante nunca es si cruzará esa frontera mañana. La verdadera pregunta es otra: ¿cuánto cuesta ya su sola presencia al defensor? ¿Cuánta atención obliga a desviar? ¿Cuántos recursos exige redistribuir? ¿Cuánto capital político consume? Todo ello independientemente de que llegue o no a cruzar la frontera. Ese coste ya está siendo pagado, y se está pagando antes de que se haya disparado un solo tiro. Además, se paga utilizando precisamente el recurso que Washington menos puede permitirse gastar en este momento: misiles interceptores avanzados para defensa aérea. La tercera capa es probablemente la que casi nadie está interpretando correctamente,
Mientras estas fuerzas de élite avanzan hacia el norte, la denominada flota en la sombra de Rusia continúa abandonando el mar Báltico bajo la protección de la flota del norte. La misma semana en que se confirmó el movimiento de estas unidades, otros dos petroleros rusos atravesaron los estrechos daneses sin incidentes, después de que las autoridades británicas y danesas decidieran no interceptarlos. La trampa de la capacidad para dos frentes no es únicamente un problema militar, también es un problema fiscal. Cada día que la flota en la sombra continúa operando sin obstáculos representa un nuevo día de ingresos en divisas fuertes, y esos ingresos financian precisamente a las fuerzas que ahora se encuentran desplegadas frente al flanco nororiental de la OTAN. Las dimensiones económica y militar se refuerzan mutuamente. Este componente financiero merece mucha más atención de la que normalmente recibe, porque cierra un círculo que la mayor parte de los análisis deja abierto. Con frecuencia escuchamos a los analistas hablar de la evasión de sanciones por un lado y del despliegue militar por otro, como si fueran noticias completamente distintas. Pero la flota en la sombra no constituye simplemente una historia relacionada con el mercado petrolero, es el mecanismo financiero que sostiene exactamente el tipo de despliegue militar que estamos observando en la frontera finlandesa. Cada petrolero que atraviesa los estrechos daneses sin ser inspeccionado se convierte directamente en combustible, repuestos y salarios para unidades como la 76ª División de la Guardia. Cuando las autoridades europeas deciden no interceptar estos buques, ya sea por prudencia jurídica, por preocupaciones relacionadas con los seguros o simplemente para evitar incidentes en aguas disputadas, no están tomando únicamente una decisión relacionada con el derecho marítimo. Están tomando una decisión cuyas consecuencias afectan directamente a la postura de disuasión terrestre que esos mismos gobiernos intentan preservar. Existe una cuarta capa que se encuentra por debajo de las tres anteriores. La trampa de la capacidad para dos frentes no funciona de manera aislada respecto a la política interna. Trump afronta un escenario previo a las elecciones legislativas de mitad de mandato, marcado por el aumento de los precios del petróleo, el regreso de las presiones inflacionarias y una opinión pública cada vez más cansada de campañas prolongadas en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el gobierno de Netanyahu continúa dependiendo de una demostración visible del respaldo estadounidense. Ambos dirigentes toman decisiones condicionadas por sus respectivos calendarios electorales. Cuando fuerzas de élite rusas aparecen en un segundo frente justo en el momento en que los arsenales estadounidenses se encuentran reducidos, el coste político de cualquiera de las opciones disponibles aumenta inmediatamente. Reforzar el norte implica proyectar debilidad en el Golfo. Ignorar el norte transmite una imagen de debilidad en Europa, y cualquiera de esas percepciones puede tener consecuencias electorales. Conviene detenerse un momento para comprender por qué el calendario electoral modifica de manera tan significativa este cálculo. En un escenario sin elecciones próximas, un presidente podría asumir críticas temporales a cambio de adoptar una estrategia más sostenible a largo plazo, aceptar un coste político inmediato, reconstruir discretamente las reservas militares y permitir que la política alcanzara posteriormente a la realidad estratégica. Pero unos plazos electorales comprimidos castigan precisamente ese tipo de paciencia. Cada semana de aparente vacilación se convierte en un argumento político. Cada traslado de una batería Patriot pasa a ocupar titulares en la región que pierde esa cobertura defensiva. Por eso, la trampa de la capacidad para dos frentes no constituye únicamente una trampa militar o financiera.
Es especialmente peligrosa cuando coincide con un calendario político extremadamente comprimido, porque los calendarios comprimidos premian las acciones visibles por encima de las secuencias estratégicas correctamente planificadas. Existe además una quinta capa que merece ser incorporada al análisis. Se sitúa algo más alejada de los acontecimientos inmediatos, pero probablemente será la que determine cómo se recordará todo esto dentro de un año. Se trata de la memoria histórica que ambos bandos están activando. Las sociedades finlandesa y báltica no necesitan largos informes estratégicos para comprender lo que puede significar un silencioso despliegue militar junto a sus fronteras. La Guerra de Invierno de 1939 continúa siendo una referencia profundamente arraigada dentro de la cultura política finlandesa. No constituye simplemente un episodio recogido en los libros de historia. Las poblaciones bálticas conservan igualmente su propia memoria de los movimientos de tropas soviéticas que precedieron a las anexiones. Moscú conoce perfectamente esa memoria histórica y, como mínimo, parece sentirse completamente cómoda aprovechando el peso psicológico que sigue teniendo, incluso aunque el despliegue actual nunca llegue a transformarse en una situación comparable a la de 1939 o 1940. No es necesario creer que una invasión a gran escala sea inminente para reconocer que reactivar esas memorias históricas constituye por sí mismo una herramienta estratégica y además es mucho menos costosa que una movilización militar real. También conviene recordar que la incorporación de Finlandia a la OTAN en 2023, así como la posterior expansión de la presencia aliada en el norte de Europa, fueron presentadas precisamente como una solución permanente frente a este tipo de preocupaciones. Toda la lógica que sustentó el ingreso de Finlandia descansaba sobre una idea muy concreta, que el artículo 5 sustituiría décadas de cuidadosa neutralidad por una garantía de seguridad absolutamente sólida. Lo que este despliegue militar está poniendo realmente a prueba no son únicamente las capacidades defensivas de Finlandia, está poniendo a prueba si esa garantía funciona de la misma manera cuando el principal garante se encuentra gestionando simultáneamente un conflicto activo en otra región del mundo. Ese era un escenario que los planificadores de la OTAN siempre supieron que terminaría llegando. Lo que muy pocos esperaban era que apareciera tan pronto, y todavía menos que coincidiera exactamente con una campaña aérea activa en Oriente Medio, en lugar de producirse de forma aislada. Existe además una sexta dimensión que quiero señalar brevemente porque rara vez aparece en la cobertura de los grandes medios de comunicación. Se trata de la capa de las operaciones de información que acompaña a los movimientos físicos de tropas. Los medios de comunicación vinculados al Estado ruso y numerosas cuentas alineadas con ellos en redes sociales ya han comenzado a difundir dos narrativas de forma simultánea. La primera presenta cualquier refuerzo militar de la OTAN como una escalada provocadora. La segunda describe los desplazamientos de la denominada flota en la sombra como simples operaciones comerciales rutinarias, completamente ajenas al régimen de sanciones. Ambos mensajes se difunden al mismo tiempo, pero se dirigen a públicos diferentes mediante canales distintos. Esa bifurcación narrativa tampoco es fruto de la casualidad. Su objetivo consiste en lograr que cualquier respuesta occidental parezca desproporcionada ante las audiencias occidentales y al mismo tiempo presentar la postura rusa como moderada y responsable ante los públicos del denominado sur global, donde ya existe un importante escepticismo respecto a la narrativa impulsada por la OTAN. Observar cuál de estas narrativas consigue mayor aceptación en cada región constituye
por sí mismo un indicador adicional que merece seguirse junto a los demás elementos de análisis. Ahora quiero presentar la versión más sólida posible del argumento contrario antes de explicar por qué considero que finalmente resulta insuficiente, porque un marco analítico incapaz de resistir su mejor contraargumento no merece servir de base para un análisis serio. La versión más fuerte del argumento opuesto sería la siguiente: Rusia simplemente está realizando una demostración de fuerza, no dispone de la profundidad logística ni de las reservas humanas necesarias para sostener un verdadero segundo frente en el norte mientras continúa combatiendo en Ucrania. Estados Unidos mantiene una clara superioridad en inteligencia espacial y submarina. El artículo 5 de la OTAN sigue siendo el principal elemento de disuasión. El desplazamiento de unos pocos miles de soldados de élite constituye sobre todo una representación destinada al consumo interno ruso y a transmitir a China la imagen de que Moscú todavía conserva margen de maniobra. Desde esta perspectiva, Washington debería ignorar estos movimientos, mantener la atención centrada en Oriente Medio y negarse a dejarse arrastrar hacia una segunda crisis simultánea. Ese argumento posee un peso considerable sobre el papel. Las fuerzas terrestres rusas continúan ampliamente comprometidas en el frente oriental. Su industria de defensa sigue sometida a múltiples regímenes de sanciones, y una operación militar de gran escala en el norte tendría consecuencias extremadamente costosas, tanto desde el punto de vista militar como político para Moscú. Quienes defienden esta posición también podrían señalar correctamente que las bajas sufridas por Rusia en Ucrania continúan situándose entre las más elevadas registradas por un ejército industrial moderno, y que trasladar temporalmente una división de élite hacia el oeste también implica asumir un coste de oportunidad dentro de la campaña militar que continúa desarrollándose en el este. Siguiendo este razonamiento, un Kremlin plenamente racional debería concentrar sus mejores unidades en el conflicto principal, no exhibirlas cerca de una frontera que, supuestamente, no tiene intención inmediata de cruzar. Quiero detenerme unos instantes en esta interpretación en lugar de descartarla rápidamente, porque constituye realmente la mejor versión disponible del argumento contrario, y rechazarla sin analizarla solo debilitaría este estudio en lugar de fortalecerlo. Pero existe un problema fundamental. Ese argumento no consigue explicar varios aspectos esenciales. En primer lugar, Rusia no necesita invadir. Lo único que necesita es obligar a Washington a tratar esa posibilidad como una amenaza creíble. En el momento en que esa posibilidad pasa a considerarse real, los planificadores estadounidenses se ven obligados a desviar interceptores escasos, plataformas de inteligencia y atención política de alto nivel. Ese desvío constituye por sí mismo la condición de victoria. La trampa de la capacidad para dos frentes no requiere una segunda guerra. Solo necesita la amenaza creíble de una segunda guerra en el momento exacto en que el primer conflicto ya ha agotado las reservas de armamento de alta tecnología. En otras palabras, la versión más sólida del argumento contrario mide el éxito en función de la capacidad de Rusia para sostener una campaña militar real. Pero esa campaña nunca fue el objetivo. El objetivo era obligar a una reasignación de recursos, y esa reasignación ya está ocurriendo. El retraso en el despliegue permanente de la brigada blindada estadounidense en Polonia constituye una demostración directa de ello. En segundo lugar, las unidades que están siendo trasladadas son precisamente las diseñadas para ejecutar acciones breves, de alta intensidad y con un enorme impacto político. No son fuerzas concebidas para ocupar territorio durante largos periodos, son fuerzas diseñadas para provocar crisis. Su misión consiste en capturar infraestructuras críticas,
interrumpir corredores de refuerzo y crear hechos consumados antes de que el mecanismo de consenso de la OTAN tenga tiempo suficiente para reaccionar. Una fuerza preparada para mantener un territorio durante años sería el instrumento equivocado para una campaña de presión de este tipo. Una fuerza diseñada para reducir el tiempo disponible para la toma de decisiones del adversario a cuestión de horas o pocos días constituye exactamente la herramienta adecuada, y eso es precisamente lo que ha sido desplegado. En tercer lugar, China está observando exactamente el mismo reloj de agotamiento de municiones. Los ejercicios navales conjuntos entre China y Rusia en aguas reclamadas por Japón como parte de su zona económica exclusiva se intensificaron durante la misma semana en que comenzaron los movimientos de las unidades de élite hacia el oeste. Pekín está midiendo exactamente la misma brecha de capacidad derivada de la existencia de dos frentes simultáneos. La señal no va dirigida únicamente a Washington y Bruselas, va dirigida a todas las capitales que actualmente intentan evaluar hasta qué punto las garantías de seguridad estadounidenses continúan siendo fiables cuando se enfrentan a presiones simultáneas. Es precisamente aquí donde la explicación basada exclusivamente en el consumo interno ruso empieza a mostrar sus debilidades. Un mensaje diseñado únicamente para la audiencia doméstica rusa no requiere ejercicios navales sincronizados al otro lado del planeta. Coordinar movimientos en dos teatros completamente distintos, sin conexión operativa directa entre sí, pero dirigidos hacia un mismo destinatario, la comunidad estratégica estadounidense, resulta mucho más difícil de explicar como una simple coincidencia. En cuarto lugar, el argumento contrario considera que el despliegue en el norte constituye un fenómeno independiente de la campaña desarrollada en el sur. Pero no lo es. Ambos escenarios están conectados por el mismo inventario limitado de misiles interceptores, por la misma base industrial sometida a una enorme presión y por la misma capacidad política limitada dentro de Washington. Considerarlos como conflictos completamente independientes constituye precisamente el error analítico que la trampa de la capacidad para dos frentes pretende explotar.